Bueno, muy bien. Ahí estamos en la segunda parte de esta primera clase de sistemas de numeración. Vamos a seguir con la- el entendimiento de los distintos mecanismos de pasaje de base. Bueno, entonces arrancamos con el pasaje de base de un número que está en cualquier base X a base 10, ¿no? Enteros y con coma. ¿Qué es lo que se necesita para hacer este pasaje de base? Bueno, aplicar el teorema fundamental de la numeración, este que vimos recién, adaptado. ¿Qué significa adaptado? Que partimos de un número en una base cualquiera, como es este, el 1011 en base 2, y lo que escribamos al lado, o sea, los términos que escribimos, los vamos a escribir ya en la base de destino, que es la base 10. ¿Ah? Entonces, es el mismo ejercicio de antes, solo que el valor del índice y los términos están escritos en la base 10. Agarramos el 1, lo multiplicamos por la base, ahora la base que antes era el 1, 0 en base 2, es el 2 en base 10, fíjense que todo esto está escrito ya en base 10, y el subíndice 0 sigue 0. Después sumo este 1 multiplicado por la base 2 elevado a la 1. Después el 0 por la base 2 elevado a la 2. Ven que acá el subíndice ya lo escribí en base 10 porque todo esto que está acá lo escribí en base 10. ¿No? Y después sumo el 1 por la base 2 elevado al cubo. ¿No? Si sumo todos estos términos, 1 más 2 más 0 más 8 me da 11. ¿Ok? Entonces, el 1, 0, 1, 1 en base 2 es el 11 en base 10. Si se fijan en la tablita de acá arriba, el 1, 0, 1, 1 en base 2 es el 11 en base 10. ¿Ok? Lo mismo aplicado a otra base, por ejemplo, la base 16. ¿No? Tengo, por ejemplo, un número con coma decimal, o sea, con coma en realidad, de base 16 y lo quiero pasar a base 10. El número origen es 0,BA65, escrito en base 16. ¿Cómo lo escribo aplicando el teorema en la base de destino? Fíjense, numero los índices, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿No? Estos subíndices siempre los voy a escribir en la base 10, acá, ¿no? La B no la escribo como B, porque no existe el símbolo B en la base de destino, que es la base 10, ¿ok? Entonces acá tengo que hacer la traducción del símbolo. Si no me lo acuerdo, voy a la tablita esa y lo miro ahí, ¿no? Pero bueno, la letra B es el 11. Entonces pongo 11 por la base, que es 16, elevado a la menos 1, más la A, la traduzco, es el 10 por 16 a la menos 2. Más, bueno, 6 por 16 a la menos 3, más 5 por 16 a la menos 4. Si hago la suma parcial de estos valores, son esto que está acá, y el valor final es este que está acá. ¿Ok? Obviamente que tendré que ver si este número me da exacto si tengo todos los símbolos o no. Si no, me quedarán un valor aproximado en la transformación, ¿no? Bien, hasta acá vamos bien, me van siguiendo cómo aplicamos esos mecanismos. Ok, bueno, en la guía también tienen muchos de estos ejercicios. Practiquen alguno para que les quede fijado el mecanismo. ¿Ok? Bueno, vamos a el otro pasaje, que es al revés. Tengo un número en base 10 y lo quiero dejar en una base de destino cualquiera. Acá sí, el mecanismo es completamente distinto entre enteros y con coma. En el caso de enteros, miren lo que hago.
Tengo, por ejemplo, el valor 11 en base 10 y lo quiero pasar a base 2. ¿Qué es lo que tengo que aplicar? Acá en el post-it este amarillo está la técnica. Dice, divisiones sucesivas del número origen en base 10, en este caso el 11, por la base de destino, por la base 2. Entonces hago la división entera, fíjense, 11 dividido 2. Eso me da 5, o sea, el cociente es 5 y el resto es 1. Y después sigo dividiendo. 5 dividido 2, cociente 2, el resto es 1. Divido una vez más, 2 dividido 2 me da 1, el resto es 0. Acá, este cociente lo podría seguir dividiendo, o sea, podría haber puesto dividido 2, el cociente me da 0 y el resto me da 1. Puedo hacer esa última división si quiero, o puedo llegar acá, ¿por qué? Porque el cociente que me dio, que va a ser el próximo dividendo, es menor que el divisor. Entonces, cuando el dividendo este es menor que el divisor, ya no tiene sentido avanzar en una división porque siempre el cociente me va a dar 0 y esto va a ser el resto. ¿Ok? Sea que sigan una vez más dividiendo o que paren acá, el número resultante es el de ubicar a todos los restos o este último cociente en forma inversa a cómo los obtuve. ¿No? Entonces el resultado final, fíjense, es 1, 0, 1, 1. ¿Lo ven? En base 2. Siempre lo arman así, de atrás para adelante. ¿No? Eso es en el caso de números enteros. En el caso de números con coma, por ejemplo 0,432 en base 10, para saber qué número era, por ejemplo en base 4, en vez de hacer divisiones sucesivas, lo que hay que hacer es multiplicaciones sucesivas del número en la base 10 por la base de destino, que en este caso es 4. Entonces fíjense cómo hago las multiplicaciones sucesivas. Tengo 0,432, lo multiplico por 4. Entonces hago 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 12, me llevo 1, 4 por 4 16 y una 17. ¿Ah? Del resultado de esta multiplicación parcial me quedo con el valor entero y ese lo coloco como el primer dígito detrás de la coma del resultado. ¿Por qué detrás de la coma? Porque yo sé que estoy convirtiendo un número con coma decimal. Entonces mi resultado siempre va a ser 0, algo. ¿Ah? Este 1 lo pongo como primer símbolo detrás de la coma. Y después sigo multiplicando el valor decimal que me quedó de antes. Ven que saco este 1 y me quedo con 0,728. Eso lo multiplico por 4 y hago 8 por 4, 32, me llevo 3, 4 por 2 son 8 y 3 son 11, me llevo un 1, 7 por 4, 28 y 1, 29. ¿Ah? Me quedo con el 2 y lo pongo en el resultado. Y así sucesivamente sigo obteniendo dígitos detrás de la coma, ¿ven? Después obtuve el 3, después obtuve el 2. Ahora bien, ¿cuándo paro de hacer cuentas? O sea, ¿cuándo dejo de multiplicar? ¿Cuándo dejo de obtener dígitos? ¿Ok? Bueno, acá hay algunas reglas de corte. Una posibilidad es que de un proceso de multiplicación a mí me dé, por ejemplo, no sé, 2,000. Entonces una próxima multiplicación sea 0 por lo que sea, siempre me va a dar 0. ¿Ah? En ese caso no hay más dígitos. O sea, llegué a obtener una cantidad finita de dígitos detrás de la coma en esa base de destino. ¿Ah? No es el caso habitual en este tipo de pasaje de base, pero puede suceder. La otra circunstancia es que siga multiplicando por los siglos de los siglos, porque la cantidad de dígitos detrás de la coma en la base de destino sea infinita. Obviamente que en la práctica no voy a
seguir multiplicando hasta que me vuelva viejo, sino que, bueno, cortaré en una cantidad determinada de dígitos. Por ejemplo, como este caso estaría bien, ¿no? Me refiero a un ejercicio de la práctica. En el examen parcial, normalmente este tipo de números, si les toca, es para algún resultado final, pero no parcial, o sea, no es que tienen que quedarse con esto y después hacer otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo 4 multiplicaciones, ya está bien, no seguirían más, ¿no? Y el tercer caso es si obtuviesen algún patrón que se repite en la multiplicación. Supónganse que en la próxima multiplicación de acá me diera algo que termina con coma 648. Entonces, la próxima vez que multiplique, me va a dar siempre el mismo resultado, ¿no? Me va a dar 2,592 y así, el patrón este se repetiría del 3,648 al 2,592 y así sucesivamente. Eso habla de una periodicidad, es decir, que los dígitos que me van apareciendo en el número resultante se van a ir repitiendo siempre. Obviamente ahí no tengo que seguir multiplicando porque esa periodicidad ocurrirá por los siglos de los siglos. Lo único que haré acá es dejar esos dígitos marcaditos con esa simbología que es ese techito curvo para decir que son los dígitos periódicos que se repiten. ¿Ok? Entonces, esas podrían ser las tres posibles opciones de corte. Les hago una pregunta. Si tuviese el caso 2, ¿qué creen que pasa si, por ejemplo, como pareciera ser este caso, solamente me quedo con 4 dígitos detrás de la coma? O sea, este 0,432 lo convierto en 0,1232. ¿Qué creen que ocurrió en esa conversión? Bueno, ahí José dice no va a ser exacto. Exactamente. Si ustedes agarran este número parcial, el 0,1232, y hacen el proceso inverso, es decir, van por el mecanismo de arriba, que era un número en cualquier base con coma, lo quieren pasar a base 10, y hacen el teorema fundamental de la numeración modificado, con este numerito que está acá, no van a obtener el 0,432. Probablemente obtengan algo así como 0,43186, bla, bla, bla. O 0,43219, bla, bla, bla. ¿Ah? Algo similar, aproximado, pero que tiene una inexactitud. ¿Ah? Este mecanismo tiene esa particularidad. Si yo no obtengo absolutamente todos los dígitos detrás de la coma, no voy a llegar al resultado original exacto, ¿no? Hay un algoritmo, si quieren, que correlaciona el porcentaje de error que yo quiero obtener en la conversión con la cantidad de símbolos que debería obtener en esta multiplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiese obtener un error en la conversión menor al 5%, debería obtener, no sé, más de 4 dígitos detrás de la coma. No sé, por ejemplo, 5 o 6 dígitos, ¿no? Si quisiera tener una precisión de menos del 1% de error, entonces debería tener al menos, no sé, 10 dígitos detrás de la coma. Y así, ¿no? Nada, se los cuento porque existe esa correlación numérica que está asociada al error en la conversión, ¿no? Bien, en el caso práctico es lo que les digo, o llegan a un resultado final de corte o si ven que tiende a infinito, nada, multiplican 3 o 4 veces y ahí ya ejercitaron el mecanismo. ¿Está bien? Bueno, vamos con los últimos. En el caso de potencia o raíz exacta,
es lo que les había anticipado antes. La base de origen y la de destino tienen que tener esa correlación, ¿no? En este caso, la base A es raíz exacta, la raíz X, de la base B. ¿Tá? Un ejemplo, base 2 y base 16. La raíz cuarta de 16 es 2. ¿Tá? Cuando tienen estos casos, o sea, la base de origen es la raíz X de la base de destino, lo que tienen que hacer es, del número original, agrupar de derecha a izquierda tantos dígitos como sea el valor de X, o sea, la raíz exacta en este caso. ¿Ah? En este caso, X es 4, por la raíz cuarta, entonces van a agrupar de a 4 dígitos de la base 2 y van a ir obteniendo un dígito de la base 16. Fíjense, estos 4 que están acá son los demás a la derecha, equivalen al 7. Esta conversión de 0, 1, 1, 1 igual a 7, si al principio no les sale, usen la tablita de guía. Después estas correlaciones las tienen en la cabeza. Al menos entre la base 2 y la base 16 les va a surgir espontáneamente. ¿Ah? El 1100 es la C, el 1010 es la A y el 0010 es el 2. Fíjense que acá, en la última agrupación, claramente no tienen 4 símbolos, ¿ok? Pero como van agrupando de derecha a izquierda, agregar ceros a izquierda no les modifica el número. Entonces, si quieren para armar los 4, lo que hicieron fue completar con ceros a izquierda. ¿Está bien? Entonces, como no hay afectación, 0010 es lo mismo que decir 10 convertido a la base de destino, que es 16. ¿Ok? ¿Me van siguiendo ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bueno. Bien, esto que ven acá de la cantidad 4 es un poco lo que figuraba en la tabla, que algunos habrá preguntado, ¿y por qué hay 4 dígitos en el caso del binario? ¿Por qué hay 2 en octal? Bueno, porque lo que queríamos representar en esta tabla era esa correlación de las bases. El sistema binario y el sistema hexadecimal tienen esa correlación de raíz exacta, y se refiere a que una cantidad exacta de símbolos de la base 2 representa todas las combinaciones de la base 16. Si se fijan, con 4 bits o 4 dígitos binarios, represento exactamente a todos los símbolos de la base 16. ¿Ok? Y también pasa algo similar entre la base 2 y la base 8. Si yo uso 3 bits o 3 símbolos binarios, puedo armar exactamente todas las combinaciones del sistema octal. Fíjense que uso 3 bits o 3 dígitos binarios desde el 000 hasta el 111 y combiné del 0 al 7. No sobra ni falta ningún dígito. ¿Ok? Distinto es intentar correlacionar el sistema binario con el decimal. No hay una relación exacta de dígitos binarios con los símbolos de la base 10. Si se fijan, con 3 símbolos o 3 dígitos binarios no puedo completar todos los símbolos de base 10. Y si uso 4 bits o 4 dígitos binarios, me sobran combinaciones. Ven que acá el 1011 lo correlaciono con el número 9, pero después tengo combinaciones de bits que ya exceden a la base 10. ¿Tá? Por eso es que la relación de potencia o raíz exacta correlaciona cantidad exacta de símbolos o bits, si quieren, en el sistema. ¿Ok? El caso inverso es el de potencia exacta. Por ejemplo, de una base origen A, la base A es potencia exacta de una base de destino B. ¿Ah? En este caso el X es
la potencia. Un ejemplo, de base 8 a base 2. 8 es la potencia 3 de 2, o sea, 2 al cubo es 8. En estos casos, el mecanismo es al revés. Cada dígito del número origen, en este caso de base 8, se expande en tantos dígitos como el valor de x en la base destino. Fíjense que el símbolo de más a la derecha, esta es la flechita, se expande en 3 símbolos de la base 2, que es la base destino. ¿Cómo correlacionan cada dígito octal en bits? Bueno, de nuevo, o van a la tabla o surge de memoria, ¿no? Después, el 2 se correlaciona con el 0, 1, 0, el 3 con 0, 1, 1, el 4 con 1, 0, 0 y el 7 con 1, 1, 1. Fíjense que siempre completo 3 bits, ¿ven? Y explícitamente aparece el bit en 0. ¿Ah? Y siempre armo el número de derecha a izquierda. ¿Ah? De esa forma no altero la magnitud numérica. Es decir, esto que está acá escrito es equivalente o igual a esto que está. ¿Ah? Represento la misma magnitud numérica, pero en dos sistemas de numeración distintos. ¿Ok? Bien, ese es potencia raíz exacta, y el último que nos queda ver es la periodicidad o números periódicos. Acá una aclaración desde el concepto. Los números periódicos, como les había anticipado antes, son números decimales o con coma que tienen alguna parte que se repite. La parte que se repite está marcadita con este techito curvo que indica la periodicidad, ¿no? En este ejemplo, 0,456 periódico significa que el número sería 0,4565656 hasta que me vuelva viejito, ¿ok? ¿Cómo se escribe un número periódico en forma exacta, fraccionaria? Como una fracción en donde el numerador se escribe poniendo todo lo que está detrás de la coma, en este caso 456, restándole la parte no periódica, que sería el 4 este que está acá, y en el denominador voy a colocar el máximo símbolo de la base en la cual esté escribiendo esto. El símbolo más grande de la base 10 es el 9. Pongo un 9 o un símbolo máximo por cada dígito periódico, ¿ven? Un 9 por el 5 y un 9 por el 6. Y después ceros por la parte no periódica. ¿Ok? Por eso aparece el 990 acá abajo. Un 9 por el 5, 9 por el 6 y un 0 por el 4. Esta es la forma de representar en forma fraccionaria un número periódico. Si yo quisiera transformar esto a otra base, simplemente aplico alguno de los mecanismos que vimos antes en el numerador y por otro lado en el denominador. Y en general voy a dejar ahí la fracción expresada, no hago nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto, por ejemplo, lo quiero dejar en la base 4, no aprendí cómo dividir por la base 4. Entonces me quedará un número arriba en base 4 y abajo en base 4. Y así lo dejo expresado, ¿no? Acá tienen algún ejemplo. En este caso dice pasar un número de base 8, bueno, a cualquier otra base de destino, no importa cuál. Lo que estoy expresando acá es el número periódico como fracción y después es lo que les digo. La parte de arriba lo transformo y la parte de abajo la transformo y dejo la expresión fraccionaria. Fíjense, ¿cómo escribo el numerador? Es todos los dígitos decimales detrás de la coma, el 3642, y le resto la parte no periódica, el 36. Y en el denominador pongo el símbolo máximo de la base, en este caso no 8, es el símbolo 7, por cada dígito periódico, 77, y un 0 por cada no periódico. ¿Ven? Un 0 por el 6 y un 0 por el 3. Y así dejo expresado en base 8 el número. Si después lo tengo que pasar, no sé, a base 10,
hago el teorema fundamental de la numeración adaptado para el numerador, y lo mismo para el denominador, y los pasé los dos a base 10. Si tuviese que pasarlo, por ejemplo, no sé, a base 2, puedo aplicar potencia a raíz exacta. Cada dígito del numerador lo paso a base 2, haciendo una expansión de 3 símbolos, y el del numerador haría lo mismo. ¿Tá? Obviamente que primero tengo que hacer esta resta, ¿ven? 3642 menos 36, ojo, que la tengo que hacer en la base 8. ¿Tá? Ahí tengan la precaución porque algunos, en el afán de hacer la cuenta, agarran la calculadora y restan en el sistema decimal esto. Como lo ven como símbolos compatibles con el sistema decimal, hacen la cuenta. Pero ojo que si la hacen en la calculadora en el sistema decimal, están errando en el cálculo. Esta cuenta hay que hacerla, si tiene una calculadora científica, en el sistema octal. Y ahí sí, quedarse con el numerador resultante de la resta. O hacerla a mano, ¿no? Ahí no sé, Josefina, si quedó claro. Bien. Yo tengo una ¿Felipe? consulta. Sí, dale. ¿Sirve también convertir los dos y después restarlo en decimal? O sea, convertir Em, 3642 y 36. si vos sabes que el resultado de destino de esta conversión es en el sistema decimal, sí, puedes cambiar cada uno en decimal y hacer la cuenta en decimal. Acuérdense que el pasaje de base no altera la magnitud numérica que está representada, con lo cual, en este caso sería indistinto. Ok, gracias. No de nada. Bueno, bien. Em, por acá al ladito tenía un número que normalmente me preguntan, che, ¿y qué pasa si tenés un número con parte entera y parte decimal a la vez? ¿No? Por ejemplo, el 9,152 en base 10 y lo tengo que pasar a base 5. ¿No? Este es un número periódico, pero que tiene parte entera. Bueno, acá lo que hacen es simplemente desglosarlo en términos. Este número puede ser escrito como 9 más esta parte decimal. Entonces, les queda 9 más y hacen la transformación de la parte periódica en fracción. ¿tá? Y después transforman el 9 de base 10 a base 5, que es el 14, y la parte periódica la transforman de base 10 a lo que sea en base 5, ¿no? Tendrían que cambiar el 135, el 137 de base 10 a base 5 y el 900 de base 10 a base 5. ¿Cómo lo harían? Bueno, en este caso, divisiones sucesivas en el numerador y en el denominador de, de estos dos números, ¿no? El 137 y el 900, que es esto que figura acá, ¿no? Divisiones sucesivas por 5. ¿Ok? Bueno, de todo lo que vimos hasta ahora, todas estas conversiones, ¿quedó claro aunque sea la teoría y los ejemplos? Sí, Ok. pero una pregunta. En la división la dejamos como división, ¿no? En el caso de los periódicos, la fracción la dejan expresada. Listo. En la base que destino. Sí, digamos, si vos tu conversión la tenés que hacer a base 10, como era el ejemplo que habíamos inventado acá, y Sí. vos querés hacer la división, la podés hacer porque sabés o tenés la calculadora que te permite dividir en base 10 correctamente. Si vos tenés que hacer esta conversión, que era en base 5, déjalo así, porque no aprendimos cómo dividir en base 5 y no tiene sentido que agarres la calculadora y hagas la cuenta para dejarlo expresado. Déjalo así en fracción. Oga. Bien. Entonces, De nada. Ahí Leonardo pregunta si hay un link para esto. Ahí Leonardo están las capturas de pantalla de la pizarra en el site de Google, en la unidad 1, y también en la unidad 1 tenés la guía de ejercicios, y ahí vas a tener muchos ejemplos de estos para resolver.
Eduardo pregunta, ¿en el parcial nos van a pedir utilizar un método específico o vamos a poder usar el que nos sea más cómodo? Bueno, ojo ahí, porque no hay muchos mecanismos intercambiables. A lo sumo, suponete que te pidan convertir de base 8 a base 16, perdón, de base 8 a base 2, ahí podrías decir, uso potencia o raíz exacta o pivoteo con base 10. Pero hay otros casos que no hay más de un mecanismo elegible. Por ejemplo, si tenés que pasar de base 10 a base 5 y si es un número entero, tenés que hacer divisiones sucesivas. Y si es un número con coma, multiplicaciones sucesivas. No hay opción ahí. No sé si te entendí bien ahí la pregunta. Ok, bien. Bueno, a ver, hasta ahora todo esto que vimos tiene que ver con números. Números ahí escritos en un papel, en la pizarra. Ahora, ¿cómo se relacionan estos números con una computadora? Una computadora, sea la que sea, lo vamos a ver en forma general, permite el almacenamiento de datos, ¿no? Después vamos a ver a qué le llamamos datos, a qué le llamamos información. Por ahora lo vamos a ver en forma simplificada. Esos datos o esa información, la computadora las permite almacenar en la memoria en lo que se llaman formatos de representación. Y cada computadora habilita o usa en forma nativa distintos formatos de representación. En forma general, van a ver que las computadoras permiten almacenar números y permiten almacenar datos alfabéticos o alfanuméricos. Es decir, quiero guardar, por ejemplo, un string, una palabra, un texto con símbolos y letras. La máquina les va a habilitar algún formato de representación de esas letras y símbolos. Quiero guardar o almacenar números, la máquina le va a proveer distintos mecanismos o formatos de representación numérica. Estos formatos de representación numérica, en general, la mayoría de esos son universales. ¿Qué significa esto? Que muchísimas computadoras o arquitecturas del mercado usan el mismo formato de representación. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son esos formatos típicos y cómo una computadora almacena la información en alguno de esos formatos. Para identificar o anclar más claramente a qué me refiero con almacenar información en un formato. Yo tengo un número. Imagínense que quiero guardar cuántos alumnos están cursando la materia, ¿no? Hasta ahora eran 89 anotados. Esa es la magnitud numérica en base 10 que tengo yo en mi cabeza. Ahora, en una computadora quiero almacenar ese número. Por ejemplo, para hacer, no sé, un cálculo. Quiero, no sé, dividir esa cantidad de alumnos en grupos, porque quiero después repartir trabajos prácticos grupales. Bueno, ¿cómo hago para que la computadora me permita hacer esa división, ¿no? Por ejemplo, quiero dividir 89 dividido grupos de 4, ¿no? Hacer 89 dividido 4. Para que la computadora pueda hacer esa cuenta aritmética, ese número 89 y ese número 4 tienen que estar guardados en algún lugar de la memoria de la máquina. ¿Okay? Díganme si me van siguiendo o en algún momento se pierden con el razonamiento.
se los correlaciono con algo que seguro que tienen que tener en la cabeza, que es lo que aprendieron en el algoritmos 1. Ustedes saben, bueno, ahí Josefina dice, me suena a punteros. No nos estamos yendo por ese lado ahora, es algo más simple. En algoritmos 1 seguramente hablaron del concepto de variable, ¿no? Es un lugar en la memoria donde se almacena un dato, ¿no? Eso es una variable, si quieren. La variable tiene una ubicación en la memoria y un contenido. Cuando hablamos de formato de representación, por ejemplo de números, hablamos de cómo la computadora escribe esa variable en ese lugar de memoria. ¿Ustedes les suena, por ejemplo, los que hicieron C, el identificar una variable de tipo int, como puse ahí en el chat? Bueno, para los que hicieron C, esto les suena súper familiar, ¿no? Cuando ustedes definen una variable, le definen el tipo. Y en el caso de las variables numéricas, en general, en C, lo típico es usar el tipo int. Int es la abreviación de integer, ¿no? Integer es una versión simplificada de identificar ese formato de representación que le dicen a la máquina en el que quieren guardar ese dato. Integer viene de fixed point binary, sería en español binario de punto fijo. Cuando ustedes definen una variable de tipo entero, lo que le están diciendo a la computadora es que quieren definir un área de memoria que va a representar esa variable o ese número en ese formato de representación, que técnicamente se llama binario de punto fijo. Vamos a ver que existe el binario de punto fijo con signo, sin signo, y hoy solamente vamos a ver en detalle el binario sin signo. ¿Ok? La clase que viene van a ver el resto de los formatos, y entre ellos va a estar el binario con signo, que es específicamente el asociable al integer de C, ¿no? O sea, integer en C es igual a hablar de binario de punto fijo con signo. También para los que hicieron C, alguno quizás definió algo así. No me acuerdo si era completo el unsigned o había alguna abreviatura. El unsigned int sería un entero sin signo. El unsigned int es lo mismo que hablar un binario de punto fijo sin signo. Uno de los formatos que vamos a ver es el binario de punto fijo sin signo. ¿Qué significa esto? Que lo que vamos a aprender es cómo una computadora en la memoria codifica bit a bit ese número que ustedes le asignan a una variable de ese estilo, ¿no? O sea, cuando ustedes, por ejemplo, definen en C, la variable C es de tipo entero sin signo, y la usan, y le guardan algo, por ejemplo, cargan algo de teclado, un número, y se lo asigna a esa variable C. Bueno, ¿cómo la computadora guarda ese número que ustedes le dicen que lo almacenen en la variable C de este estilo? En la variable, sí, de nombre C de este tipo. Podría ser el ejemplo, cargo por teclado el número 89 y se lo asigno a una variable de este estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven los unos y ceros que representan al 89 en la memoria de la máquina? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Qué es lo que, de lo que queremos hablar cuando hablamos de formatos de representación? Es cómo se ve en la memoria de una máquina cada uno de los bits en ese tipo de formato. ¿Ok? Eso es el formato de representación.
Y el entero es el típico. Todas las computadoras del planeta tienen un entero, un binario punto fijo con y sin signo. En general, bueno, el con signo es el universal. Entonces, primero voy a compartir momentáneamente de nuevo la presentación para mostrarles todos los formatos de representación numérica y de caracteres que vamos a ver entre hoy vemos uno solo, y la clase que viene y la otra. Y después nos adentramos específicamente del más fácil, que es el entero sin signo. Bueno, ahí creo que están viendo la pantalla. Esto es un resumen de todo lo que vimos del pasaje de base. Y el próximo slide enlaza con esto que les dije, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos ver? Cómo representamos una magnitud numérica o caracteres dentro de una computadora. ¿Tá? Específicamente, ¿dónde almacena información la computadora? En la memoria. Vamos a ver que un formato tiene una definición, que es, bueno, cuál es ese formato, y tiene características. Al menos vamos a identificar estas tres. Cada formato va a tener un tipo de dato que me permite almacenar. Por ejemplo, en el caso de binario, son números enteros, sin signo. ¿Qué capacidad tiene? O sea, cuántos, ¿cuál es el valor más grande que puedo guardar ahí? Normalmente la capacidad la puedo medir en bits o en bytes. Y después el rango de valores que puedo guardar ahí, en ese lugar, en ese espacio de memoria, que va a ser desde el valor más chiquito al valor más grande, ¿no? Esas tres características las van a ir viendo en todos los formatos, ¿ok? Y lo otro que vamos a ver acá, para que los tengan listados, son todos los formatos que vamos a recorrer durante la cursada. Vamos a arrancar con el binario sin signo hoy, y mañana van a ver el binario con signo. Otro formato que es muy popular, que es el binario el decimal empaquetado, o en su sigla en inglés, que es Binary Coded Decimal, BCD. Puede ser que vean el soñado, o al menos lo van a ver listado. Este formato no es tan popular y está puntualmente en algunas arquitecturas, no en todas. El binario de punto flotante, este es súper popular. Van a ver específicamente un estándar que se llama IEEE 754, que es el estándar que desde mediados de los años 80 todas las computadoras del mercado lo siguen. Antes de ese año, cada computadora o cada arquitectura, cada fabricante implementaba la coma flotante o el punto flotante de formas diferentes. A partir de este estándar, todas las computadoras operan exactamente igual. Y después van a ver algunos formatos de representación de caracteres. Esto es, quiero guardar una cadena de texto, cómo la computadora me almacena cada uno de los caracteres en la memoria. O sea, quiero guardar la letra Z. ¿Cómo guarda la máquina la letra Z? Bueno, eso lo van a ver cuando vean este tipo de formatos de representación, ¿no? Siempre recuerden que la máquina utiliza bits, o sea, dígitos binarios, unos y ceros. ¿tá? La memoria, si la pudiésemos explorar y ver, es una serie de unos y ceros. ¿tá? Entonces, todo lo que la máquina almacena y con lo que opera son con unos y ceros. Yo, humano, interactúo y le cargo por teclado cosas, por ejemplo, un número, el 89, o una frase, hola, ¿qué tal? La máquina necesariamente todo eso lo tiene que traducir en unos y ceros. Bien, bueno, salgo de la presentación y vuelvo al lienzo para que justamente practiquemos con el caso del binario sin signo.
Bueno, ahí estamos. Fíjense. ¿Cómo se llama este formato? Formato binario de punto fijo sin signo. ¿Ah? ¿Por qué se habla de punto fijo? En contraposición al punto flotante o coma flotante. El punto flotante o coma flotante se refiere a los números con coma. ¿Ah? Punto fijo es números enteros. ¿Qué características entonces para este formato podemos identificar? ¿Qué tipo de dato puedo guardar acá? Bueno, claramente números enteros sin signo. No puedo guardar números negativos. ¿No? El equivalente en C, el unsigned int que les mencioné antes. No recuerdo, no soy especialista en Python, pero quizás alguno que haya cursado en Python me puede ayudar a entender si vieron algún tipo de dato similar al entero y demás cuando definen las áreas de memoria. La verdad que no sé ahí qué utilizan, pero bueno, si los puedo ayudar ahí en la correlación, en cualquier lenguaje de programación siempre hay almacenamiento de información en la memoria, en variables, y las variables están tipadas, ¿no? En C es muy claro, bueno, en el resto de los lenguajes, bueno, cada lenguaje tiene sus formatos, ¿no? Ahí Josefina dice tipo hashing, no sé si te interpreto ahí. Pero bueno, si alguien no entiende el ejemplo, levante la mano y buscamos alguna otra correlación. Bueno, capacidad. Esto de cuánta información puedo guardar en ese formato. En el caso del binario, sea con signo o sin signo, siempre la capacidad la van a ver en cantidad de bits. Entonces van a escuchar hablar de binario de punto fijo con o sin signo de 32 bits, 64 bits, 128 bits, 8 bits, en fin. En otros formatos van a ver que la capacidad se mide en bytes, por ejemplo. Rango de valores. El valor más chiquito, como son enteros sin signo, va a ser el 0. ¿No? Y el valor más grande, ahora vemos de dónde sale este número. Está expresado en base 10. Es 2 a la n menos 1. El n es la cantidad de bits. Es decir, si yo quiero usar o tengo como capacidad un binario de 8 bits, voy a poder guardar entre el valor 0 y el valor 2 a la 8 menos 1. 2 a la 8 es 256, menos 1, 255. El rango de valores va a ser entre 0 y 255. Ahora vamos a ver de dónde sale eso. Bueno, vamos a un ejemplo. Supónganse que tengo el número 13, ¿no? Que de nuevo, hice un programita, cargo por teclado el valor 13, que yo lo entiendo, soy humano y entiendo la magnitud 13 en base 10. Y definí que ese valor lo quiero almacenar en una variable que definí como binario de punto fijo sin signo de 16 bits. ¿No? Es súper relevante que entendamos que en los formatos de representación, como estamos hablando de memoria, le tenemos que identificar la capacidad. Entonces, cuando escriban el formato, que sería esto que está acá, tienen que decir de qué capacidad es. Obviamente en los ejercicios prácticos, el enunciado le va a decir, supónganse, almacenen el número pirulo en un binario punto fijo con signo de 8 bits o en un binario, en un empaquetado de 4 bytes o en un flotante de precisión simple, o sea, siempre les va a decir cuál es el tamaño del formato que tienen que usar. ¿No? Bueno, ¿cómo guarda la máquina S13? En este formato es trivial, es muy simple. Lo que hace la computadora es transformar
ese 13 que está en decimal en binario. ¿Cómo nosotros hacemos ese pasaje? Bueno, con un pasaje de base como los que vimos antes. En el caso de base 10 a base 2 es divisiones sucesivas. ¿Tá? Entonces dividirían el 13 dividido 2, se van quedando con los restos y después arman el resultado al revés. ¿Tá? Todos los restos en sentido inverso. Y después lo que se hace es completar la capacidad del formato, que serían los 16 bits. Fíjense que acá hay 16 numeritos, de derecha a izquierda, guardando cada uno de los bits del número y completando con ceros los que faltan. ¿Lo ven? De esa manera se vería, si uno pudiese poner una lupa en la memoria de la máquina, este valor 13 guardadito en estos 2 bytes o 16 bits de la computadora, ¿no? ¿Se entendió el formato y cómo hice para guardar algo en el formato? Yo no entendí. ¿Lo puedes repetir la segunda parte? Para insertar los Sí. dígitos. En este formato, lo que ocurre es que el valor decimal podría ser otro número, ¿no? Un número en base 8, en base 20, pero digo, la típica es que yo ingrese algo desde el teclado de la máquina y lo escribo en base 10, ¿no? Entonces, el número que tengo en base 10, la máquina lo transforma en base 2. ¿Ah? Si lo tienen que hacer ustedes, porque la ejercitación va a ir de hacer esto en forma manual, van a transformar el 13 en base 2 usando el mecanismo de pasaje de base que vimos antes, que es divisiones sucesivas. Y ahí van a obtener estos 4 dígitos binarios, el 1, el 1, el 0 y el 1. ¿Cuál es el último paso o el paso B en este caso? Es completar el formato con 16 bits. Entonces van ubicando los bits que obtuvieron de derecha a izquierda. Entonces el 1 lo ponen en el primer lugar, el 0 en el segundo, el 1 en el tercero y el 1 en el cuarto. Y completan el resto de los 16 bits del formato con ceros, ¿no? Y de esa manera tienen la representación en el formato, en estos 16 bits, del número 13. ¿Ahí se entendió, Sí. Lisandro? Si fuera en 8 bits, lo completo solo hasta 8. Exacto, Ah, perfecto. exacto. Ahí está. Y Facundo dice, ¿por qué no solo uso 4 bits de memoria en este caso? Bueno, todo dependerá de cómo vos definas ese área de memoria. Si vos lo estás haciendo en un programa y sabés que las magnitudes numéricas que querés usar ahí en esa variable no son más grandes que un determinado valor, podés, en algunos casos, restringir la cantidad de memoria que reservás. En el caso de C, si vos no definís nada, el integer o el int reserva la cantidad de bytes de la arquitectura en la que estés trabajando. Por ejemplo, si vos trabajás con una arquitectura o un procesador de 32 bits, tu entero va a ser de 32 bits. Si vos trabajás en una arquitectura de 64 bits, tu entero va a ser de 64 bits. Podés, ya te digo, en C o en otros lenguajes, ponerle algún modificador. Claro, ahí Josefina dice long int. No me acuerdo si, perdón, que ya se me fue escapando la nomenclatura de C, pero creo, si mal no recuerdo, que vos podías especificar un medio entero. O sea, en vez de decir 32 bits, reservar 16. Pero bueno, ya no me acuerdo si era un half int, si eso existía o no. Van a ver en Assembler, que es donde vamos a practicar, que vas a poder hacer eso. Vas a poder definir un byte, por ejemplo en Intel vas a poder definir un byte, o una palabra, una doble palabra, una cuádruple palabra,
normalmente algo no más chico que un byte en memoria, en el caso de assembler. Nunca vas a poder llegar a definir 4 bits, ¿no? En un lenguaje de alto nivel tampoco, no puedes definir 4 bits de memoria porque la mínima unidad en el que se divide la memoria RAM de una máquina, cualquiera sea, es un byte, al menos de las máquinas modernas. En la historia podías tener máquinas que direccionen menos de 8 bits, pero hoy en día todas direccionan o asocian una dirección de memoria a un byte al menos. Ahí Josefina habla del short int. Bueno, el short int podría ser, por ejemplo, en una arquitectura de 32 bits, un entero de 16, por ejemplo. Nada, después googlearé a ver bien cómo era la asociación, pero nada, en Assembler pueden hacer algo así también. Este ejemplo, nada, quedó así, de 16 para que lo vean. Bien. Bueno, ¿qué más tiene sentido hablar cuando hablamos de formatos? Fíjense, lo que hicimos recién fue partir de un número, que acá lo llamamos número en valor absoluto, no es que sea valor absoluto porque no puede ser negativo. Me refiero a un número escrito en el pizarrón, ¿no? Un número que no tiene ningún formato ni nada, solo tiene un sistema de numeración, ¿no? En este caso el sistema de base 10. Lo que hicimos en este ejercicio fue almacenar o representar, que sería esta flechita que está acá, ese número dentro de un formato de representación numérica de una computadora. ¿Ah? En este caso el formato binario punto fijo sin signo. Puede suceder que en algún ejercicio le piden el proceso inverso, es decir, dado un formato, por ejemplo este que está acá, les dicen, estos 16 bits representan un binario punto fijo sin signo. ¿Qué número está guardado ahí adentro? Entonces lo que tienen que hacer es al revés, es del formato, interpretar ese formato, ese es el verbo que usamos, para obtener el valor numérico que está guardadito ahí. En el caso del binario sin signo, el pasaje este de interpretar es también trivial. De esos 16 bits, ignoran los bits en 0, se quedan con estos 4 y pasan el número de base 2 a base 10. ¿Cómo hacen ese pasaje? Bueno, como vimos antes, usan el teorema fundamental de la numeración modificado y de base 2 pasan a base 10. ¿No? Y ese sería el ejercicio de interpretar. De estos ejercicios de representar o interpretar, en la guía también tienen un montón. ¿No? Pueden ir haciendo específicamente los que hablen del formato binario, sin signo, porque es el único que aprendieron hoy. Ya mañana van a tener más, más formatos aprendidos y van a poder ejercitar el resto. En la práctica vamos a agregar un concepto adicional que es el concepto de configuración. ¿Qué significa esto? Nada, es un concepto para simplificar la escritura en algunos casos. Imagínense que este es un binario de 16 bits, son 16 numeritos. Si quisiésemos usar un formato en arquitectura Intel de 64 bits, tendríamos que usar un binario punto fijo sin signo o con signo de 64 bits. O sea, sería escribir 64 unos y ceros. Como eso se torna molesto, lo que podemos usar es escribir esos 64 bits tal cual están, pero en una base en el que permita agrupar esos bits. Entonces, por ejemplo, podemos escribir eso mismo en base 16. No estamos haciendo ninguna conversión de ningún tipo, solo transformando lo que escribimos en base 2, por ejemplo, a base 16. Si se acuerdan, agruparíamos de a 4, porque hay una relación exacta de 16 y 2, y por eso acá aparece la letra D, porque el 1101 equivale a la D, y después son todos ceros. ¿Ok? Entonces, simplemente lo único que escribí fue
lo mismo de antes, pero en otra configuración. Ese es el concepto que aparece acá. Configuración hexadecimal porque está escrito en base 16. ¿De qué cosa? Del mismo número, del mismo formato, perdón, que es un binario punto fijo sin signo de 16 bits. ¿Ah? Entonces, simplemente, para los casos en los que aplique y en el ejercicio que sea relevante, pueden hablarles de configuración. Cuando escuchen la palabra configuración, simplemente sepan que para guardar algo de un formato en una configuración distinta, lo único que van a hacer es un pasaje de base. Y normalmente los pasajes de base típicos son estos, de base 2 a base 16, de base 2 a base 8, en fin, los tradicionales, ¿no? En la guía, bueno, obviamente van a ver un montón de pasajes de base o de configuraciones más estrafalarias que están pensadas para que practiquen nada más, ¿no? Pero bueno, si quieren, el resumen visual de todo lo que vimos en la clase de hoy es números en distintos sistemas de numeración, que es esto que está acá arriba. Formatos, que es cuando esos números se guardan en la memoria de una máquina. ¿Ah? Y ahí hablamos de representar o almacenar. Y si queremos ver esos formatos de forma más simplificada, porque tenemos muchos numeritos, hablamos de configuración. ¿Ah? Y estas flechitas lo que les dicen es cómo paso de un lado al otro. ¿Ah? Acá representando o almacenando con distintas técnicas o interpretando, y de acá siempre va a ser pasaje de base. ¿Ok? Hasta acá, venimos bien, me siguen. Este es el formato más simple y parece trivial porque simplemente paso de base. Los que vean después van a tener su complejidad y no va a ser tan fácil leer esos bits. No, ahí Facundo pregunta, ¿la configuración se hace en el sistema numérico que queramos o se usa el hexadecimal solo? Podés hacerlo en el sistema de numeración que quieras. En general, si es para una practicidad del ojo humano y de bits, vas a pasar a base 16. De nuevo, en los ejercicios y capaz que le piden, dame la configuración en base 7. Qué molesto, en base 7. Nada, es para que practiquen. El sentido útil de la configuración y es, che, tengo muchos bits, me cuesta mucho verlos en binario, los paso a hexadecimal. Ahí Mateo pregunta, ¿el formato siempre es en base 2? Ni. Van a ver que los formatos binarios, lo mejor es escribirlo en bits, o sea, en base 2. Pero, por ejemplo, el decimal empaquetado y el soñado se escriben mejor en base hexadecimal. Entonces, cuando aprendan cómo se escribe ese formato, van a ver dígitos hexadecimales en vez de binarios. Obviamente que esos dígitos hexadecimales los expanden cada uno en 4 bits y lo tienen todo en binario, ¿no? O sea, el formato lo podrían escribir en binario tranquilamente, pero a nivel visual es más entendible el flotante, perdón, el empaquetado y el soñado si lo escriben en hexa. ¿Está? Y la configuración es lo que dije antes, o sea, lo pueden escribir como quieran. Bueno, lo último para cerrar la clase de hoy. La computadora, en el caso de los binarios, y por eso son universales y son súper relevantes para una computadora, tiene circuitos electrónicos que permiten operar directamente con esos bits. Hay otros formatos, por ejemplo, el empaquetado o incluso el soñado o el flotante, que requieren circuitos más complejos para que la máquina haga operaciones aritméticas. El binario, ya sea con signo o sin signo, tiene circuitos sumadores y van a ver que la resta en realidad es un circuito sumador con un engaño
para restar, pero eso lo van a ver mañana. Ese circuito sumador es muy fácil de implementar, ¿no? Acá ya nos estamos metiendo en electrónica. No vamos a ver cómo se implementa un circuito electrónico. Si alguien quiere, en el libro de Tannenbaum se mete en esa profundidad. Si no, tienen que ir a algún libro de sistemas digitales o similares. Pero digamos, electrónicamente hacer un circuito sumador es muy simple. Acá hay un ejemplo de operación aritmética en este formato sin signo, que la máquina lo único que hace es almacenar los dos números. Supónganse que estos sean dos variables, la variable A y la variable B, que están almacenadas en el formato, en este caso, binario de punto fijo sin signo de 8 bits. ¿Qué hace la máquina? Estos dos números que están almacenados en la memoria los mueve a la unidad aritmética y lógica. Todo esto lo vamos a ir viendo en las unidad 2 y después en la unidad 5. Y en ese circuito sumador, electrónicamente, va sumando bit a bit y con ayuda del bit de acarreo va haciendo esta operación. ¿Tá? Esta es una suma típica de dos números binarios. La máquina en estas variables no tiene que transformar nada. Entonces va a sumar 1 más 0, 1, me llevo 0, 0, 1, 1, etcétera, etcétera. Y este es el resultado. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo para detectar algo que es un concepto súper relevante. Ahí lo tienen spoileado. Supónganse que ahora las variables tienen estos valores almacenados, ¿no? Son dos variables con números binarios de punto fijo sin signo de 8 bits. Cuando ocurre esta suma, si se fijan por los acarreos, en algún momento esto queda como 1 más 0 da 1, me llevo 0, 0 más 1 me da 1, me llevo 0, y la última suma es 0 más 1 más 1, esto me da 2 en base 10, o 0 y me llevo 1. ¿Ok? Si se fijan, en este caso, necesitaría 9 bits para poder almacenar este número. Y este resultado, porque estoy operando en este formato, solo tiene 8 bits. ¿Ah? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? El producido de una suma que excede la capacidad de almacenamiento del formato es overflow. Probablemente alguno que haya programado en C o en algún otro lenguaje o lo ha visto por ahí, es el típico cartelito o error de una operación aritmética. ¿No? Cuando se pasan de la capacidad de almacenamiento del formato, sea cual sea, todos los formatos tienen una capacidad limitada, obtienen un error de overflow. ¿No? Y acá está escrito, overflow es cuando se supera la capacidad de almacenamiento del formato de representación, sea cual sea. En el caso del binario sin signo, el circuito electrónico de la máquina lo detecta muy fácil porque ve que el bit de acarreo, cuando termina de sumar todos los bits, le quedó en 1. Entonces, electrónicamente detectar, che, este bit está en 1, listo, overflow. ¿No? Eso en este formato. Después van a ver en el formato binario con signo, bueno, cómo se detecta el overflow, y en el resto de los formatos es más complejo. ¿Okay? Ahora, volviendo a esto de la capacidad de almacenamiento, nos había quedado colgado acá porque el binario tiene como rango de valores el 2 a la n-1. El 2 a la n-1 viene de lo siguiente. Está acá el ejemplito. Imagínense un binario sin signo de 4 bits. El valor más grande que pueden guardar son 4 bits en 1. Eso es lo mismo que hacer la cuenta de 2 a la cuarta, 4 porque tengo 4 bits. 2 a la cuarta es 16, y le resto 1 y me da 15. 15 es 1, 1, 1, 1, de base 2 a base 10. ¿No? 2 a la n, siendo n4, es 16. ¿no?
que equivaldría a este valor, que si ven es más grande que el valor más grande que se puede guardar en esos 4 bits. ¿No? Entonces siempre la ecuación, para saber el valor más grande que puedo guardar en binario sin signo, es 2 a la n menos 1. No sé si ahí quedó claro y se entendió de dónde salió. Bien. Creo que nada más. Bien. ¿Dudas de todo lo que vimos? ¿Estamos ok para hacer la primera clase? ¿Cómo creen que vamos? ¿Demasiado lento? ¿Demasiado rápido? Este tema quizás a muchos le aburrió un montón porque ya la tienen súper clara. Para otros será, wow, qué novedad. ¿Cómo lo vieron? ¿Algún mini feedback? ¿Muy lento, muy rápido, bien? Para mí, un poquito rápido. Para mí, Ok. Pues yo estoy escribiendo ahora a mano para Ujú, llevarlo al momento. Y un toque rápido se me fue. ok. Bueno, Pero en sí estuvo bien la clase. perfecto. Bueno, ahí también Maxi decía rápido, pero se entendió, todo bien. Ahí, nada, va a ocurrir esto. Algunos lo van a ver rápido, otros re lento y una gran mayoría espero que lo vean, digamos, normal. Sigo leyendo feedback. Para mí bien, es mucha información, sí, pero se practica. Eso es lo que les iba a invitar a practicarlo. Bueno, ahí José dice algo que iba a agregarle yo, ¿no? Dice, pero al tenerla grabada no me preocupo, lo que no logré anotar lo puedo ver. Bueno, aprovechen, si algo bueno tiene la virtualidad y la grabación de las clases, es que la pueden rever y si se les escapó algo, volver a escucharla, ponerla en cámara lenta y anotarse ahí. Si tienen dudas, nos escriben al foro o la clase que viene nos preguntan lo que crean relevante, ¿no? Pero bueno, tienen esa ventaja de poder ver la grabación, ¿no? Bueno, ahí José les está tirando algunos tips también que les puede servir. Bueno, Ariel dice, a mí no me quedó muy claro el concepto de overflow. Repaso brevemente ahí, Ariel. Cuando vos haces una operación aritmética en un formato dado, por ejemplo, en este caso era el formato binario sin signo de 8 bits específicamente, cuando la máquina hace una operación aritmética, si el resultado de esa operación aritmética no lo puede guardar en ese formato, lo que ocurre es un overflow. ¿No? Como el formato tiene una capacidad finita, en ese caso de los 8 bits, vimos que el número más grande que se puede guardar es 255. Si vos querés guardar un número más grande que 255, en esos 8 bits, eh, te va a dar overflow. ¿No? No sé si ahí se clarificó más el concepto. Ok, Mateo dice, consulta muy al margen, vamos a ver la parte de electrónica, la relación entre bits, cargas y cómo transforma todo esto en operación aritmética. No, en la materia, ni en ninguna materia de la carrera de licenciatura, llegás más abajo de lo que vas a ver en esta materia, que son bits. Lo que no significa que no tengas la información disponible. En el libro de Tannenbaum específicamente, que es un libro que agrupa el contenido de la materia en capas, vamos a ver en la unidad 3 esa lógica. Tannenbaum aborda
las capas de más bajo nivel de una máquina, que son las electrónicas puras, los circuitos, los transistores, la lógica digital y los circuitos electrónicos, y ahí vos vas a poder ver, por ejemplo, cómo se confecciona electrónicamente una memoria, cómo se concibe electrónicamente un circuito sumador. Si querés ver eso y te causa intriga, agarrate el libro de Tanemon y léelo de ahí. Claramente nos excede profesionalmente a los licenciados el ver eso, y nada, no lo vamos a ver, pero tenés esa info si querés. Sí, si tenés la curiosidad, anda por ese lado. Josefina dice, ¿podés reexplicar lo último en 2 renglones? Lo de overflow. ¿A eso te referís, Josefina? Se refiere a las últimas 2 líneas, lo de 2n a -1. Ah, esto que estaba acá en la pizarra, perdón, no te entendía. Esto de acá. Sí, es para explicar de dónde sale el 2 a la n. Cuando vos tenés, por ejemplo, 4 bits, o sea, voy desde un ejemplo numérico para que se entienda, ¿no? Cuando vos tenés un binario hipotético de 4 bits, el valor más grande que podés guardar ahí, que sería el extremo más grande, sería poner todos los bits en 1, ¿no? Es el número más grande. El más chiquito serían todos ceros. Ahora, ¿cómo entiendo qué significan 4 unos seguidos? Bueno, 4 unos seguidos es el valor 15 en base 10. ¿De dónde surge el valor 15? Si yo elevo 2, ¿por qué 2? Porque cada posición, esto es, si quieren, probabilidad estadística, por así decirlo, ¿no? La combinatoria. En cada bit vos podés tener 2 combinaciones, 0 o 1. Por eso aparece el 2, ¿no? 2 elevado a la cuarta quiere decir que cada posición tiene 2 combinaciones posibles cada una, por eso es 2 elevado a la cuarta. Te da todos los valores posibles que podrías tener acá, que son 16. O sea, 2 a la cuarta es 16. ¿tá? 16 sería desde el valor 0 hasta el valor 15. Y le restás 1 porque el valor más grande es 15. ¿tá? 2 a la 16 sería un 1 y todos ceros. Este número no es representable acá. ¿tá? Entonces, si le restás 1 a ese valor más grande, te va a dar 15, que serían todos unos. ¿no? En total, las combinatorias son 16. En el rango de valores vas de 0 al 15. Cuando hagan probabilidad estadística, esto es como lo más elemental de decir la combinatoria, ¿no? Si es que no la hicieron. Pero va de ahí, ¿no? Te lo estoy explicando muy simplificado, pero viene de ese lado, ¿no? Bueno, nada, por hoy estamos bien. Si quieren, lo último que les comparto para que tengan de referencia en la presentación es la bibliografía de referencia. Estas PPTs están todas ya compartidas en el sitio de Google, ¿no? En la parte de la unidad 1. Acá, como les digo, los 2 libros de cabecera son los típicos de Stalin y de Tannenbaum. Todos los libros tienen una sección dedicada a sistemas de numeración, y en particular tienen un apunte que está subido ahí al sitio, que es un apunte nuestro, que nada, confeccionamos inspirados en otros materiales, y que, si quieren, resume todo lo que vamos a ver en las clases. Ahí, para apoyarse, pueden ver ese apunte, y si alguno quiere, como Mateo ahí dijo, explorar más allá, bueno, en los libros tienen más info. ¿Ok? Nada, por hoy estamos más que bien. Voy cerrando la grabación y